Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la segunda web conference del curso de evaluación. Es un gusto tenerlos acá presentes en este segundo encuentro y un saludo muy especial a ustedes y a todos los estudiantes que por cuestiones personales no se pueden conectar, pero que pueden escuchar la grabación, y también a la red de tutores del curso, que algunos se encuentran acá conectados. También un especial saludo al profesor Diego, que nos va a acompañar también en este segundo encuentro, dándonos a conocer una temática muy importante y muy pertinente para esta actividad de la fase número 3. La agenda que vamos a desarrollar en nuestra tarde de hoy, pues es primero brindarles un saludo muy cordial. Segundo, se va a abordar todo lo que tiene que ver con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, lo que es el CIE, a cargo del docente Diego Andrés González Cardona. Vamos a abordar un poco lo que es la estrategia evaluativa, cómo desarrollarla, cómo construirla, qué debemos aportar acá en el diario de campo. Vamos a hablar pues sobre el cronograma de la épica, cuándo lo vamos a realizar, y finalmente las preguntas que ustedes tengan al respecto. Entonces vamos a dar paso en primera instancia al profesor Diego para que comparta su presentación, que Sí, dígale que ya te vengo. ya tiene acceso para que puedas realizar la presentación respectiva. Ok, gracias, profe Sandra. Buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta web conference del curso de evaluación. Me voy a disponer a compartir por acá la presentación y arrancaríamos en nuestra exposición. Bueno, muy bien. Entonces, la intención de abordar el sistema institucional de evaluación, el CIE, es en concordancia con toda la línea que tenemos para estas actividades de esta fase 3, que podamos tener algunas claridades sobre qué lugar ocupan ciertos decretos, especialmente el decreto 1290, en todo lo que podríamos llamar como un ecosistema del sistema de evaluación a nivel nacional en Colombia, y cómo eso pues se va evidenciando en las instituciones educativas y pues que son un eje fundamental en nuestra formación docente, pero también en sus futuros ejercicios profesionales como docentes. Entonces, bien, lo primero que vamos a analizar es esta estructura de los diferentes decretos, cómo se desprenden desde la Ley General de Educación, y luego, en un segundo momento, ver una aproximación más crítica de esos elementos abordados y desde las consecuencias que ha tenido estos diferentes decretos sobre los sistemas de evaluación. Todo esto en el marco de la perspectiva que dichos decretos o esta forma más normativa, como se va configurando nuestro sistema de evaluación en Colombia, no es aislado de los procesos más estructurales e incluso supranacionales, si se quiere, también con ciertos elementos globales que van a incidir en esas políticas evaluativas y van a generar en las políticas educativas, pero especialmente pues nos centramos en esas políticas sobre evaluación y tener ese panorama tanto así muy general, pero también ver cómo se va aplicando en cada una de las instituciones en contextos mucho más particulares. Bueno, entonces, bien, en esa primera parte, la Ley General de Educación, partimos de allí para poder luego aterrizar
cómo eso se va operativizando, estas directrices que se dieron desde la Ley General de Educación en 1994, específicamente en su artículo 77, que otorgó la autonomía escolar a las instituciones educativas. Esta palabra va a ser clave, la tenemos ahí, va a estar muy presente en todo lo que vamos a ir presentando y que ustedes la van a encontrar en el desarrollo de las actividades. Esta palabra de autonomía escolar, ¿no? Porque es uno de los conceptos fundamentales que nos va a determinar la evaluación educativa. Bueno, entonces, en cuanto a esa autonomía escolar, em, gira en torno a los siguientes elementos: a la organización de las áreas fundamentales, a la inclusión de las asignaturas optativas, al ajuste del PEI en las necesidades y características regionales, o sea, en una contextualización de esos proyectos educativos, autonomía en esa libertad para adoptar métodos de enseñanza y autonomía en la organización de actividades formativas, culturales, deportivas, que generalmente es lo que conocemos como lo extracurricular. Aunque existe esa autonomía escolar, igual siempre tiene que estar dentro del marco de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Bien, entonces, derivado de esta Ley General de Educación, el decreto 1290, que es el que con mayor fuerza se hace referencia en nuestra guía de actividades, con esa expedición del decreto 1290 en el 2009, por lo tanto, se estableció y se otorgó la facultad a los establecimientos educativos para definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, que vamos a seguir llamándolo el CIE, a partir de acuerdos entre toda la comunidad educativa. Teniendo en cuenta que esa evaluación pues no es una tarea fácil, eh, y pues por lo tanto no es algo que debe estar aislado del proceso formativo. Entonces, eso es algo que se deja muy claro en el marco normativo de la evaluación, y es que la evaluación tiene que ser formativa, ¿sí? Lo hemos hablado también durante, por ejemplo, en el caso de la épica, la primera épica que realizamos, nos centramos en esa reflexión sobre la diferencia entre la evaluación formativa, cómo superar también el paradigma de la evaluación como una herramienta punitiva o de castigo, sino que esto es fundamental, la evaluación hace parte del proceso formativo. Por lo tanto, debe haber una coherencia con toda la propuesta educativa que cada institución define. Y por ello, entonces, la evaluación se alinea con la misión, la visión, los propósitos, el tipo de sujetos que se quieren formar, el modelo, el enfoque pedagógico. Entonces, no solamente quiere decir que articularlo con el PEI, con el proyecto educativo, es a que aparezca en el documento y ya, ¿sí? No solo que diga, nuestro sistema de evaluación es tal, y lo metemos dentro del PEI en cada institución y listo, ¿sí? Que esté incorporado no quiere decir solamente eso, no solamente que aparezca formalmente allí, sino que epistemológicamente, que en la misión y en los propósitos se vea esa coherencia con el enfoque de enseñanza y el enfoque de evaluación. Por eso, entonces, la evaluación acá obtiene ese carácter formativo. Y en ese carácter formativo es que en el decreto 1290, que también luego se va a, a quedar compilado en el acuerdo, en los acuerdos dados en el decreto 1075 de 2005, que es una forma de establecer esas relaciones y de, digamos, afinar algunos elementos del decreto 1290. Y uno de esos elementos, pues, es las escalas de valoración que se establecen allí en el decreto 1075, o en el decreto 1290, específicamente en el artículo 5, en donde se dice que todas las escalas de valoración de los establecimientos educativos deberán estar equiparados en estos desempeños, ¿sí? Superior, alto, básico, bajo, con el cual se reprueba. Eh, Así, cada establecimiento educativo puede usar diferentes escalas, ¿sí? Puede usar incluso
escalas numéricas, no necesariamente tienen que ser cualitativas como en este caso, sino que se puede trabajar con números o se puede trabajar con letras o con nombres o colores o símbolos, no importa qué se utilice, siempre y cuando siempre haya esa equivalencia con esos cuatro niveles de desempeño que representa la escala nacional y que es lo que va a permitir pues cierta estandarización en el sistema evaluativo. Bien, entonces eso lo vamos a encontrar em, operativizado de múltiples maneras en las instituciones educativas, que a veces puede causar confusión cuando llegamos a una institución, o sea, hacer nuestras prácticas o ya nuestro ejercicio profesional, dicen, pero es que acá trabajan con números, ¿no? Es que acá trabajan con letras, bueno, pero siempre todo tiene que estar equiparado, luego una equivalencia a estos cuatro desempeños, ¿sí? Entonces, eso ya está estipulado y se viene trabajando desde el decreto 1290, es algo que quedó allí estipulado. Si nos damos cuenta, pues esa misma escala valorativa de esos desempeños responden a esa intencionalidad de una evaluación formativa. ¿Bien? Y bueno, ahí es donde centramos esa discusión porque ha sido uno de de las piedras angulares de las discusiones en la evaluación a nivel nacional. ¿Qué se va a hacer eh, con la repitencia? ¿Sí? La repitencia se había convertido, bueno, siempre es el dolor de cabeza de las instituciones, pero ¿cómo aumentar la exigencia sin que aumente esos grados de repitencia? ¿O cómo? Disminuir los grados de repitencia sin disminuir la calidad formativa. En esos dilemas es donde los principales tres decretos que han regulado aquella ley general, aquellos principios de la autonomía escolar, principalmente en cuanto a evaluación, es en torno a lo que ha girado, ese problema de la repitencia. Sí, bueno, entonces, frente a eso, el decreto 230, perdón, ese decreto 230 es fundamental conocerlo, eh, digamos, para poder entender qué fue lo que el decreto 1290 reglamentó. eh, Debemos remitirnos al 230 porque están en permanente diálogo, ya que el decreto 1290 se da para reformular o ajustar algunos efectos que se venían generando con el decreto 230. Bueno, entonces, el decreto 230 de 2002, por el cual se dictaban normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. El punto más crítico que se ha generado con el decreto 230 era la llamada promoción, eh, bueno, en cuanto a la promoción. Y eso porque se establecían unos porcentajes eh, que máximo el 5% de cada institución de los estudiantes podían repetir. Entonces, era un porcentaje muy bajo, e incluso dentro de ese 5% que solamente podía repetir, pues eran los que iban muy mal, ¿sí? Los que no habían cumplido muchísimos de los indicadores de logro, bueno, de todos los requisitos para ser promovidos. Entonces, eran los que muy mal iban en su desempeño académico. Y dentro de ese 95% que era promovido, habían muchísimos estudiantes que eran promovidos perdiendo 6, 7, 8 materias, ¿sí? Porque como era esa promoción por comparación, es decir, los menos peores, por hacer algunos adjetivos, eran los promovidos. Entonces, por eso se empezó a ver casos de estudiantes que pasaban con 6, 7, 8 materias perdidas, porque habían otros dentro de ese 5% que habían perdido las 13 materias obligatorias. Bueno, entonces, se desató principalmente pues, desde el magisterio una serie de alarmas y decir, bueno, estamos perdiendo calidad, esa promoción mm, por decreto, por eso se llamaba como la promoción, pasó el año por decreto, era ya común entre los estudiantes y decir, bueno, eh,
puedo perder 3 materias porque hay otros que van perdiendo 9, entonces no me voy a esforzar tanto, ¿sí? Entonces empezó a haber todo este ambiente de que no se necesitaba tanto esfuerzo porque el decreto lo iba a promover. Eso entonces llevó a que el decreto 1290 eliminara ese 5% de promoción y empezó a darle más autonomía a las instituciones, de decir, bueno, cuáles van a ser esos porcentajes de los que ustedes ya van a decidir con toda la comunidad educativa, cuál va a ser, cómo va a reglamentar la evaluación, el aprendizaje y la promoción de estudiantes en los niveles de educación básica y media. ¿Sí? Entonces, por eso el decreto 1290 se centra en esta parte de la promoción de los estudiantes. Es fundamental ahí ese punto. Y bueno, en el tema de la promoción, ¿sí? La relación evaluación y promoción es donde, pues principalmente, eh, es importante centrar la atención para comprender las dinámicas normativas de estos decretos. Y el decreto 1075, pues termina de reglamentar algunos elementos allí que se fueron ajustando del decreto 1290. Por eso este enlace entre estos 3 decretos que son claves para entender el CIE, el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Bueno, entonces, teniendo ese panorama, eh, ese decreto 230, como les decía, mm, generó todas las discusiones sobre la repitencia escolar, si esa repitencia era una ruta del fracaso o del éxito académico. Bueno, en torno a ello, pues muchas publicaciones se generaron en ese periodo de vigencia del decreto 230, precisamente frente a eso. Cómo estandarizar modelos de evaluación para controlar el abuso de la figura de la repitencia, ¿sí? Esa era una de las razones de ser del decreto 230. Mm, y por ello los comités de evaluación pues, fueron creados para que perder el año no dependiera del criterio de un solo docente o de un solo indicador de logro, que era algo que se venía generando hasta el año 2002. Y pues las causas para repetir el año era perder lenguaje y matemáticas durante 2 años seguidos. Solo se podía perder el 5% de la institución. eh, y pues debido a que el mayor número de pérdida de estudiantes se daba en grado primero y en grado sexto. Siempre han sido los cursos donde más pérdida y mayor repitencia se ha generado, sigue siendo así en muchas instituciones y por eso este sistema de evaluación que da más autonomía centra la atención sobre todo, bueno, ¿qué hacer en grado primero? Muchas instituciones dicen, en ciclo 1 nadie va a perder, ¿sí? Otras instituciones tienen allí sus mecanismos, pero es algo muy común en las instituciones educativas que en ciclo 1, es decir, primero, segundo y tercero, ningún estudiante pierde, ¿sí? Entonces habrían unos filtros más, sobre todo en quinto, para que ya no sea en sexto la gran pérdida, sino en cuarto, quinto y que lleguen con mejores bases para la secundaria. Pero bueno, estas estrategias las define cada institución en torno a ello, pero ha sido una práctica bastante común en muchas instituciones educativas. Precisamente para que no sea sexto siempre el lugar donde se pierde más. Ya sabemos que hay unos factores también pues estructurales, lo que implica pasar a bachillerato, o sea, la secundaria, después de estar en primaria, sobre todo con mayor parte del tiempo con un solo docente, con menos docentes, a llegar a sexto en unas dinámicas de muchísimos docentes, rotación permanente, estar en contacto con personas ya del bachillerato. Bueno, esos es lo que implica grado sexto. Entonces ahí es donde se ha centrado también qué hacer en grado sexto para que no haya tanta repitencia. Entonces, ese es uno de los grandes problemas siempre en el sistema de evaluación. Em, y por eso el decreto 230 llevaba allí a esa reflexión o se plantea en que para evitar la repitencia, ¿sí? Que se convirtiera eso en un elemento de castigo permanente y que solamente se dependiera de una asignatura,
pero bueno, eso tuvo luego unas consecuencias que con el 1290 se intentó menguar y bueno, eso hay que seguirlo evaluando y seguir viendo cuáles han sido los efectos de ese decreto 1290, que pues hace parte también de nuestro curso de evaluación. También hacer evaluación de la evaluación, ¿no? Un poco es esta parte crítica y que tengamos esos elementos desde la teoría crítica, desde la teoría de la pedagogía crítica que nos permita ver qué es lo que hay allí. Bueno, entonces, ya teniendo ese contexto de cómo surgieron las o cómo se estructura eso normativo del sistema de evaluación, pasemos a la segunda parte, algunos elementos entonces críticos que nos sirvan para evaluar el sistema de evaluación, ¿sí? Aunque suene redundante, pero bueno, esa sería como la doble mirada, ¿no? Evaluar la evaluación. Bien, entonces, em, ante el encumbramiento de la evaluación, que como vemos allí, eh, eh, el interés gubernamental, también pues presionados por muchas instituciones internacionales, de recordemos que luego ya, sobre todo después del 2015, y más fuerte en la década de los años 20, donde ya perteneciendo a la OCDE, pues vienen unas presiones de estas instituciones como la OCDE, como la misma UNESCO, el Banco Mundial, que empiezan a exigirle, bueno, a Colombia, pues por hacer ya parte de miembro activo de la OCDE, por eso la aplicación de las pruebas PISA y demás. Entonces hay unas exigencias que dice su sistema de evaluación tiene que estar ante esos estándares ya más internacionales, aunque les damos autonomía educativa, pero tienen que generarse mecanismos de exigencia a las instituciones que cumplan con esos estándares internacionales, ¿no? Entonces, la aplicación de las pruebas PISA cada 3 años y esos resultados y por qué impacta tanto esos resultados en las instituciones educativas, estar tan pendientes de ello, precisamente por este engranaje con estas instituciones multilaterales, bueno, que podemos llamar también transnacionales o supranacionales. Bueno, entonces hay algo allí que es el paradigma de la eficiencia y la eficacia. Entonces, aunque se tiene autonomía institucional, el paradigma que mueve la evaluación es esta visión de la medición y el control, siempre en términos de eficiencia y eficacia. Y esto pues prevalece al momento de evaluar la calidad de la educación, otra palabra ahí que, una categoría fundamental para entender los modelos de evaluación, ¿no? Que todo debe apuntar a los sistemas, a la evaluación de la calidad. Y por ello, entonces, pues es necesario conocer si esos frutos de tantas evaluaciones a las que se somete la escuela han aportado elementos significativos en las reformas educativas y que tanto una evaluación para medir el rendimiento escolar, solo en términos de desempeño, podría estar en coherencia y sintonía con lo ofrecido primero por la Ley General de Educación y si esto efectivamente está apuntando al fin primordial que es educar integralmente a los estudiantes. Bueno, esto lo plantea José Emilio Díaz Ballén en un artículo de la revista de la Universidad Pedagógica, de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica, Praxis y Saber, bueno, que allí hace una mirada sobre qué tanto prima la política o la pedagogía en las reformas, ¿no? Bueno, en estos decretos, ¿qué se está primando? La pedagogía o lo político y en estos intereses político-económicos. Entonces, ahí es donde la mirada crítica pues es importante para abordar estos efectos de estos decretos. Bueno, entonces hay una palabra ahí, decíamos allí, los términos de eficiencia y eficacia. Esos términos de eficiencia y eficacia que nos permitan hacer una comprensión de dónde surge este paradigma de eficiencia y eficacia. Entonces, hay un autor que se llama George Ritzer, un sociólogo estadounidense, que escribió en el año 93 un texto llamado La McDonaldización de la sociedad. Lo que ve Ritzer allí es que
esos principios de, sí, de la empresa McDonald's y de toda su producción y su puesta en escena en el mundo de la empresarial ha impactado en todos los elementos de la sociedad y pues de una racionalización incluso de la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana estamos bajo esos principios. Y identificaba que eran cuatro dimensiones fundamentales de esa McDonaldización, que era la eficiencia, y esa eficiencia entendía como minimizar el tiempo para realizar una tarea. Entonces, ahí nos vamos a centrar sobre todo en esto de la eficiencia, ¿sí? Es el que nos sirve, que es lo que está guiando nuestros sistemas de evaluación, ¿sí? Que sean eficientes. Entonces, eficiencia, calculabilidad, eh, previsibilidad y control, o sea, que se pueda controlar y coordinar las operaciones, previsibilidad, que podamos establecer un mundo eh, que no haya lugar para cosas no planeadas, ¿sí? Previsibilidad y planeación irían como de la mano. Y calculabilidad, pues que se puedan cuantificar esos objetivos permanentemente, ¿no? La evaluación de la calidad en última es eso, ¿no? Calcular, cuantificar esos objetivos y esos resultados, y eso se va a transmitir pues en las escuelas. Hay muchos, también, mucha literatura, muchas investigaciones centradas en la McDonaldización específicamente de la educación. Ahí pueden rastrear posteriormente para profundizar en ese tema. Bien, entonces, de esas cuatro dimensiones, la eficiencia es la que se destaca precisamente en estos decretos, hay que hacer la evaluación más eficiente y por eso promover y disminuir el número de repitentes, porque eso hace ineficiente un sistema evaluativo. ¿Sí? En educación, entonces, seríamos ineficientes cuando tenemos muchísimos estudiantes repitentes. ¿Sí? Entonces, por eso esa dimensión de la eficiencia implica que haya ese incremento en el ritmo de vida, o sea, que todo se haga más rápido. Eh, Ese aumento de la eficiencia estaría entonces bajo ese paradigma o esa figura de un sistema de producción que todo se hace a tiempo, ¿no? Justo a tiempo, tiene que estar muy bien delimitado en el tiempo. Hacer los servicios más rápidos, las operaciones más racionalizadas, por ejemplo, tener horarios más apretados en todas partes, que haya un aprovechamiento de ese tiempo cada vez mayor. Esto, por ejemplo, se puede evidenciar como en las últimas 3 décadas se ha aumentado los tiempos de permanencia en la escuela, ¿sí? Entonces, se ha pasado de 34 semanas a 40 semanas y bueno, cada vez más tiempo pasar en la escuela, las tendencias a que hayan también pues en Colombia somos de los países en que los estudiantes pasan menos tiempo en la escuela, entonces cada vez las políticas tienden a una estandarización más global, eh, que se tenga la jornada única, por ejemplo, que se pase más tiempo en la escuela, para que haya también, pues hacer eficiente cada vez más el tiempo que está allí presente. Entonces, la eficiencia está relacionada con esa aceleración del tiempo, ¿sí? Hacer todo más rápido, o sea, eh, que te gradúes más rápido, ¿sí? Es en últimas, por eso eliminar los índices de repitencia, porque necesitamos acelerar los procesos de graduación y de promoción de estudiantes. Entonces, la eficiencia tiene que ver con esta variable de tiempo que permite entonces esa aceleración. Y bueno, entonces, para ir cerrando allí esta parte, esa variable eficiencia anclada a la evaluación es lo que está centrado allí esa reconducción del Estado desde la mirada neoliberal, eh, que permite fortalecer y legitimar eso que llamaríamos un Estado evaluador, ya que pues existe este control y esta medición. Allí se junta con las otras mm, dimensiones de la McDonaldización, ¿no? Tener el control, o sea, la evaluación también se convierte en ese elemento de control, de medición y pues de eficiencia. Y eso viene con otro elemento que es
ese enfoque empresarial llevado a las escuelas, llamado rendición de cuentas. En las escuelas, entonces, hay un día que se llama el día E, que es el día de la evaluación institucional, ¿sí? Hay todas unas cartillas y un sistema institucional para llevar a cabo allí. Entonces, desde el Ministerio de Educación, hay un día específico en cada institución educativa para llevar a cabo la evaluación institucional y cumplir con estas condiciones de esas cartillas que están establecidas. Y entonces, bueno, eso es lo mismo que en ese enfoque empresarial llamaríamos la rendición de cuentas. Em, y entonces en la escuela tenemos también todo este discurso de la eficiencia, la autonomía, el gerencialismo, ¿sí? Por eso también hablamos de gerencia educativa. Em, y pues esto va de la mano con lo que, aunque hay una racionalidad política y económica que destaca la descentralización escolar y la autonomía institucional, mm, por un lado, eso por un lado, y por el otro, pues a la vez encontramos una exigencia a las instituciones a que se rindan esas cuentas, ¿no? Entonces tenemos una descentralización en lo económico, o sea, esa autonomía escolar se centraría sobre todo en lo económico, pero hay una centralización de las políticas evaluativas, educativas en evaluación en términos de control interno y externo. Bien, entonces, eh, hay todos unos mecanismos de esas entidades territoriales que buscan siempre vigilar y controlar la calidad de la educación. Entonces, tenemos esta dialéctica entre autonomía institucional, descentralización, pero a la vez, por el otro lado, la medición de esa calidad de la educación que implica una vigilancia y un control permanente respecto a ello. Y bueno, y que todo ello responde pues a unos sistemas más globales de cómo llevar, por ejemplo, el modelo de la McDonaldización a la escuela en este concepto de la eficiencia. Y bueno, pues ese era los elementos allí que quería compartir con ustedes y que pues nos sirvan de base para tener ante todo una mirada más crítica frente a estos sistemas de evaluación y demás. Gracias, profe Sandra. Muchas gracias, profe Diego, por ilustrarnos sobre esta temática tan importante que compete a la unidad 2. Allí hay elementos muy importantes que ustedes como estudiantes pueden abordar para su diario de campo, ¿cierto? Entonces, recuerden que en su diario de campo ustedes deben de plantear una pregunta y de acá surgen muchas preguntas que ustedes pueden relacionar, como por ejemplo, cómo se evidencia la autonomía escolar en esa institución educativa en la cual usted está realizando su práctica o cuando realice la práctica pedagógica, cómo se puede articular la evaluación en ese proceso formativo con el PEI, qué tipos de evaluación aplica la institución educativa y también cómo se articula el currículo de la evaluación en la institución educativa. Entonces, son varios elementos que permiten que ustedes como estudiantes puedan reflexionar y abordar en el momento en que vayan a realizar este ejercicio tan importante como es concentrar en su área de campo esa observación realizada. Bueno, hay dos manos levantadas. Voy a dar la palabra a estos dos estudiantes, pero vamos a abordar única y exclusivamente lo que está, la intervención del profe Diego, si van a realizar algún tipo de reflexión al respecto, para ya continuar con el siguiente paso, ¿sí? Entonces, Diomedes, adelante. No se te escucha, Diomedes. Ahora sí, ahora sí, adelante. Ahora sí. Sí, decía que muchas gracias al profe Diego por la ponencia, primero que todo por el artículo que nos manda a leer la guía porque no había entendido mucho. Y entonces tengo una pregunta.
Bueno, es en cuanto a la pregunta que nos hacen en la guía. Bueno, yo más o menos ya acabo de entender sobre, o sea, la pregunta que dice, ¿cómo influye el decreto 1290 del 2009 en la articulación entre el currículo y la evaluación dentro de las instituciones educativas? Eso lo entiendo, lo tengo claro. Pero acá sí tengo una duda. ¿Y qué enfoque prevalece en su implementación? No sé si estoy claro. Si ese enfoque se trata de la autonomía que se le da, o sea, un enfoque autónoma que se le da a las instituciones, no sé si estoy claro. Qué pena, ¿podría complementar un poquito lo que dice el compañero? Respecto a eso, yo estuve leyendo también el documento que nos envían, que estuvo exponiendo el profe Diego, perdón, y habla una parte de la evaluación sumativa, pero no logré entender muy bien. Yo también me pregunto acerca de la implementación de ese enfoque, ya que estuve poniéndole atención al profe Diego y él nos habla de la evaluación formativa. ¿Es ese el enfoque? Complementando un poco la pregunta de mi compañero Diomedes. Muchas gracias, compañera. Vale, ok, bueno. Sí, es que pudiésemos rastrear entonces esta relación, sí, sobre todo la relación y el énfasis que se hace en lo formativo, ¿sí? Que como veíamos, mm, la gran discusión al interior de las normas que regulan el sistema de evaluación es lograr superar la mirada de la evaluación como algo punitivo, como algo que se usa para castigar, ¿sí? Sino que ante todo tiene que estar anclado al sistema, ¿sí? Por eso también en la primera parte que decía Diomedes, ¿no? Que la articulación con el currículum. ¿Y ese currículum donde se representa? Fundamentalmente en las instituciones educativas, en el PEI. Pero el currículum no solamente tiene que ver con el plan de estudios, que es como a veces nosotros lo simplificamos de decir, el currículum es la lista de materias que vemos, no, o solamente el plan de estudios, no, sino que el currículum tiene que ver con esas intencionalidades formativas generales de todo un proceso educativo. Entonces, em, sí, la evaluación sumativa, ¿sí? Recuerden que es aquella que se centra solamente en procesos cuantitativos de acumular actividades y acumular notas. Entonces, ¿cómo superamos? Es lo que a veces también para diferenciarlo decimos, la calificación es una cosa, pero la evaluación es un proceso mucho más complejo que integra estos elementos formativos. Entonces, sí, el decreto 1290 hace mayor énfasis en ese enfoque formativo, que tiene que estar integrado con esos otros elementos más transversales, macrocurriculares. Macrocurriculares, lo que tiene que ver con lo que se desprende desde la Ley General de Educación y lo que se implementa luego en el PEI. Lo mesocurricular, que serían los proyectos transversales, por ejemplo, que se desarrollan en las instituciones, y lo microcurricular, lo que desarrollamos en el aula, lo que desarrollamos en esos espacios académicos. Entonces, esa es la forma en que se tiene que dar esa articulación, ¿no? La evaluación entonces es permanente, es formativa, es multidimensional y no solamente debe ser una herramienta para promover o no promover a los estudiantes, ¿sí? Que es una de las discusiones que a veces se centra allí en la evaluación y es quién pierde y quién pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los comités de evaluación también en las instituciones no solo se queden en esa discusión de a quién vamos a pasar y quién vamos a dejar, ¿no? Sino que hayan estas otras actividades complementarias que permitan ese proceso formativo. Muchas gracias, profe Diego. Osvaldo, adelante. Buenas tardes, tutora, y muchas gracias, tutor Diego. Bueno, yo creo que el tema de hoy me dio a mí una tranquilidad sobre lo que en las instituciones muchas veces se vive y no se es coherente con la normatividad.
Yo creo que en las instituciones hay yo creo que dos fuerzas en el momento de la evaluación, ¿no? Uno, las directivas están digamos que muy destinadas a cumplir los indicadores de las secretarías de educación. Entonces, tenemos que bajar la deserción como sea, tenemos que bajar la reprobación, pero tenemos que mejorar la calidad de alguna manera nos mide el ICFES. Entonces, cuando empiezan digamos que a ir fuerzas en sentidos diferentes, es donde se empieza de alguna manera, a a ir en otra dirección del modelo pedagógico que tiene la institución. Por experiencia, nuestra institución trabaja un modelo pedagógico, bueno, el modelo pedagógico es pedagogía dialogante, en el cual tiene la ruta de las secuencias didácticas y se busca que los estudiantes evidencien la competencia. Pero cuando llegamos al aula y cuando encontramos docentes de modelos tradicionales, entonces lo que buscan es medir cuantitativamente, y lo que usted decía hace un momento, por medio de la nota, hacer, y me disculpan la expresión, una valoración castrante, es decir, quién queda y quién se va, pero no son Ujú. coherentes con el modelo pedagógico de la institución. Entonces, ¿quién es el último que pierde? Pues el estudiante, porque dejamos a estudiantes, el docente saca pecho, pues porque dejó muchos estudiantes y entonces es un docente que reprobó bastantes. Y el inconveniente, ¿cuál es? Que estamos, y usted lo dijo hace un momento, estamos dentro del sistema reteniendo a un individuo que socialmente, más adelante, pues va a llevar, hablándolo así, un ejercicio, em, em, ¿cómo decirlo? Eh, pues no va a vincularse laboralmente en el tiempo que es, no va a ir a la universidad en el tiempo que es, porque empezamos a dejar a esos estudiantes, porque para muchos docentes es la manera de evidenciar que su clase es de calidad, pero las instituciones al año siguiente no hacen un proceso de, llamémoslo así, de reivindicación o de acompañamiento a esos estudiantes que no alcanzaron los indicadores. Entonces, aquí hay dos dimensiones grandes, uno que es la evaluación y otro que es la calificación, y no se hace un proceso de acompañamiento para el siguiente año esos estudiantes que lo reprueban. Muchas gracias. Sí, sí, me gusta esa expresión de las fuerzas que están ejerciéndose allí o que evidenciamos en las instituciones, ¿no? Porque efectivamente es eso. Esas fuerzas combinadas con unos intereses, claro, administrativamente hay que mostrar resultados, ¿eh? Por eso estamos ante esa mirada más empresarial o gerencial de la eficacia, ¿no? Por eso el concepto de eficacia y eficiencia juegan ahí un papel importante porque es lo que empiezan a exigirse. Pero, ¿qué tanto, o sea, cómo llegamos a establecer un equilibrio entre sí? Hay que mostrar esos indicadores, pues efectivamente, pues es una institución que se manejan recursos y están allí en juego y más si funciona con recursos públicos, pues es clave mostrar resultados y hacer una administración eficiente, ¿sí? Digamos, en términos administrativos eso hay que hacerlo. Pero cómo eso no, que no vaya en detrimento del papel formativo, ¿sí? Que es en últimas lo que, pues la educación, la escuela, eso es lo que nos dedicamos, ¿no? Pero no por mostrar resultados, entonces pasamos por encima del nivel formativo y entonces promover y promover sin calidad, que es, por eso siempre va a estar esa pugna y que es conflictiva, pero que es precisamente lo que hace interesante la vida escolar, ¿no? El ejercicio de nuestra profesión docente está ahí en medio. Y eso también en medio, pues tiene su fascinación, ¿no? Es complicado, es conflictivo, pero precisamente porque como no es predecible y algo, entonces eso puede hacer que no sea aburrida nuestra profesión docente también, porque ahí hay siempre algo, esos conflictos que solucionar permanentes. Entonces sí, me gusta esa forma en que lo define esos datos. Gracias. Judy, Andrea. Buenas tardes. Hola, Hola. buenas tardes. Bueno, yo tengo una inquietud
no sé si de pronto la pueden despejar, pues nos han como hablado de de la guía, pero el tutor nombraba de hacer de lo del diario de campo, pero entonces en la guía, en la parte colaborativa, eh, que se debe elegir, de la problemática identificada se debe hacer, crear la estrategia evaluativa. Y también nos dice que el diario de campo hay que realizarlo como un aporte individual. Entonces, mi pregunta es, si ese diario de campo todos lo tenemos que hacer desde la problemática que identificamos como grupo, de la que elegimos como grupo o de la que independientemente hemos trabajado. Judy, como ahorita estamos haciendo la reflexión respecto a las indicaciones que nos brindó el profesor Diego, aún no hemos abordado lo que es la actividad, entonces en un momento vamos a esclarecer esa parte, ¿listo? Si hay de pronto preguntas relacionadas con la guía, pueden bajar la mano porque ahorita lo vamos a realizar. En este momento estamos es como haciendo una retroalimentación, una reflexión respecto al abordado por el profesor Diego. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces voy a dar las últimas intervenciones para continuar entonces con el desarrollo de la actividad, porque sé pues que varios de ustedes tienen también otros encuentros a las 6 de la tarde. Entonces, Sandy, adelante. Si es una reflexión, bienvenida. O si es una pregunta respecto a la actividad, pues ahorita la respondemos. Sandy, no se te escucha. Está bien. Profe, al final quisiera decir algo, por favor. Gracias, profe. Claro que sí. Bueno, sigamos entonces con Alonso, mientras que a Sandy se le mejora el audio. Buenas tardes. Hola, Alonso. Buenas Bueno, tardes. la ley 1290 de 2009 hasta 2025. Llevamos que 15 a 16 años para implementar esa ley. Y todavía vemos instituciones que no han dado el paso. Secretarías de Educación que no han visto la importancia de lo que es la educación de calidad. O sea, ¿cómo se llega a aplicar esa 1290 en las instituciones? Se habla de que los directivos y los docentes cumplan con el proceso evaluativo. Y es para el crecimiento académico, personal y colaborativo. Para ese pensamiento crítico en la toma de decisiones, en la resolución de problemas. Y además lo otro, la 1290 nos dice de que hay una periodicidad que se entrega a los padres de familia unos informes sobre las fortalezas y las debilidades de cada estudiante en el aula de clase. ¿Eso en qué sentido va eso? En que también los padres se tienen que vincular en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente es el docente. Lo que se necesita es construir conocimiento. Pero a veces también va en la responsabilidad de los padres en que sus hijos se comprometan con su formación académica, con su formación tanto a nivel de valores, a nivel de compromiso, pero también es cómo voy a ser parte también de esa sociedad que hay en el salón de clase, porque estamos hablando de sociedades pequeñas
que en el futuro van a integrarse a la sociedad misma. Eso es lo que me preocupa de la 1290, porque puede de manera literal enfocarse en ese diseño que todos queremos que la educación sea. Pero en la realidad nos falta mucho. Nos falta mucho de que instituciones, de que departamentos se ubiquen en ese nivel y que del mismo el país o la nación también se coloque a nivel de las mismas circunstancias, porque todavía no nos damos no hemos reaccionado ante esa necesidad de colocarnos al tope o en la cumbre que queremos nosotros. Eso era. Ok, sí, en función de ello, pues una forma de operativizar e implementar esto que se establece en el decreto 1290 es lo que les comentaba del día el día E, el día de la excelencia educativa, y pues que se han diseñado varios indicadores allí, como el índice sintético de la calidad educativa, el ICE, que pues en este día que se dedica a la excelencia educativa se miden diferentes variables en cada institución para saber cuáles han sido esos progresos. Y sí, pues hay unas brechas allí regionales, interdepartamentales, de cómo se han logrado esos elementos medidos en ese día E. Bueno, entonces ahí sería interesante ver precisamente los resultados nacionales de ese índice sintético de la calidad educativa. Eh, y bueno, acá les comparto, para que les interese profundizar más en ello, algunos elementos de análisis sobre el índice sintético de la calidad educativa. Muy bien. Bueno, y por último, entonces, a Luzaida Castillo, adelante. Buenas tardes, tutores. Bueno, con la primera pregunta que se hace en la guía y ya con la explicación que nos acaba de dar el tutor Diego, me surge más que todo una pregunta, no, un contraste muy diferente a lo que han acabado de mencionar mis compañeros en cuanto a la autonomía que tienen las instituciones educativas en el TEI. Ya que he podido trabajar en algunas instituciones educativas con, ellos tienen algo que se llama cobertura. Entonces, pues irónicamente me causaba un poco de risa con este decreto 1290 del 2009 porque viéndolo ya o profundizándolo ya desde este punto de vista, ninguna institución educativa que tiene cobertura prácticamente ¿cómo lo diría para que no suene como tan feito? No lo implementan. Y cuando hacían lo de el día de la excelencia, también me causaba curiosidad porque se ha convertido más en cumplir con una actividad o una normativa que nos exige el Ministerio de Educación, más no con ver la realidad, el DOFA de las instituciones educativas, las falencias que muchas instituciones educativas con cobertura tienen, porque se convirtió la evaluación más en promover, así no tenga esa eficacia, esa excelencia, porque necesito el cupito o el dinerito que me dan por cada estudiante por la cobertura. Entonces, no sé hasta qué punto las instituciones educativas de nuestra nación estén apostando a la excelencia, estén apostando a, más que tener una evaluación cuantificativa con los estudiantes, es darles como esas herramientas para que ellos sean personas útiles para la sociedad, no partiendo solamente desde un conocimiento porque uno en otras cosas, sino dándoles la oportunidad de que ellos aporten a nuestra sociedad. Entonces todo se vuelve como una competencia, así no tenga las competencias necesarias, válgame la redundancia. Es solamente esa apreciación que quería hacer. Gracias.
Ok, Luceida, sí, que va muy en relación también con lo que decía Osvaldo, esas contradicciones que también se encuentran en la escuela, ¿no? Que por un lado, sí, la autonomía institucional es plasmada en el PEI, pero que también pues se debe responder a unos... Luego hay esa centralización en la forma en que se mide la calidad y se mide lo que está ocurriendo en las instituciones y efectivamente estas cartillas y estas jornadas se vuelven para cumplir con el requisito, ya que pues administrativamente muchas veces se centra solamente en eso, ¿no? Si no, pues perdemos recursos, si no mostramos indicadores, pues perdemos recursos, pero muchas veces esos indicadores alejados o descontextualizados de lo que pasa en las instituciones. Y ahí hay un gran problema, pues que es necesario eh, pues seguir desde nuestra profesión docente, estar ahí muy pendientes y que hace parte de esa evaluación, ¿no? No solamente la evaluación del espacio académico, sino la evaluación institucional, ¿no? Por eso la reflexión que nos vamos generando acá es que no solamente calificar una actividad, o sea, la evaluación no solamente es en qué nota le pongo a un estudiante por la actividad que me hizo, no, sino que el sistema de evaluación es todo eso, evaluar el contexto, evaluar la relación en el proceso formativo con la misión, con la visión, con lo que estamos haciendo con las comunidades y con los entornos, con toda la comunidad educativa, ¿no? Por eso es un proceso muchísimo más amplio que la simple calificación. Muy bien, Aida, gracias ahí por el comentario. Gracias, profe Diego, y a todos los estudiantes que participaron hasta ahorita, que vamos como a dar paso al siguiente punto, pero sin antes escuchar pues al profesor Sera Augusto, que también nos va a dar un aporte allí frente al tema. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Quiero hacer varios aportes. El primero de ellos, durante la lectura y la revisión de la tarea número 2, conociendo los diarios de campo, logro percibir que la mayoría de los estudiantes hacen énfasis en dos áreas, en lo que es la enseñanza del idioma del inglés y en la matemática. Sin descuidar, sin olvidar, claro está, lo que hace referencia a algunos tipos de población con temas referentes a lo que es la inclusión educativa. Población indígena, población afro y claro está la población con discapacidad. En ese orden de ideas, al momento de realizar estas evaluaciones, ¿cuál es la invitación? Que no marginemos, que no saquemos, que no citemos a aquellos estudiantes que sabemos que en el ejercicio no logran alcanzar ese margen para obtener una muy buena calificación, sino que de lo contrario no se citan o no lo presentan. Entonces, la reflexión y la invitación es que de alguna u otra manera, que no sean marginados, pero al mismo tiempo sepan ellos de qué se trata el ejercicio, porque durante, en algunas ocasiones, van a tener ellos este ejercicio de reflexión y que nos permita a nosotros, y hago la invitación a la mayoría de estos 150 docentes en formación, a que busquemos otros escenarios, otros espacios en donde ellos también nos permitan a nosotros saber en qué condiciones están, en dónde se puede dar el punto de quiebre de estos procesos y al mismo tiempo dónde es que tenemos que hacer nuestro ejercicio de refuerzo, de repaso, de tal manera que esto al final no evaluemos resultados, sino procesos. Quería hacer ese aporte. Muchas gracias, profe César. Realmente es una temática que permite reflexionar respecto a ese proceso formativo integral, ¿sí? De los estudiantes para poder realizar una evaluación de calidad y que realmente desde cada una de las experiencias que ustedes vayan teniendo en sus prácticas, los que ya las han estado realizando, los que están a futuro de realizarla, los que ya de pronto han sido docentes en ejercicio, pueden tener más de cerca como esas diferentes realidades y ver que diferente hay situaciones y condiciones muy difíciles en donde nosotros quisiéramos que hubiese una igualdad y una equidad en cuanto a
a la cobertura, al currículo, a la didáctica, todas esas herramientas tecnológicas que de pronto los estudiantes pudiesen adquirir para tener una mejor educación de calidad. Bueno, entonces agradezco al profesor Diego por su amable intervención, al profesor César y a cada uno de los estudiantes que intervinieron en esta primera parte, dando su reflexión y su experiencia vivida frente a su proceso formativo o algunos también sobre su proceso profesional. Voy entonces a continuar con la presentación. Vamos a ahondar un poco y dar claridad respecto a algunas de las inquietudes que han manifestado los estudiantes en el chat. Les pido muy amablemente una atención, pues como para que no sigamos preguntando lo mismo, sino que realmente pues haya una atención comprensiva. Entonces, cuando vemos acá, esta actividad tiene una actividad individual y una actividad colaborativa, ¿cierto? Entonces, de forma individual, siempre en la primera semana, desde la red de tutores, desde toda esa parte metodológica, dejamos que los estudiantes hagan un acercamiento a esas lecturas. ¿Para qué? Para tener una apropiación sobre esos contenidos, para que cuando lleguemos en esta segunda semana a la web conference, realmente ustedes ya tengan unos conceptos, unas reflexiones, preguntas e inquietudes respecto a esta fase número 3. Entonces, estas dos preguntas, digamos que se han abordado de una u otra forma cuando el profesor Diego dio su intervención, porque abordó algunos de los contenidos que están allí en la unidad 2, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas es cómo influye el decreto 1290-2009 en la articulación entre el currículo y la evaluación dentro de las instituciones educativas y qué enfoque prevalece en su implementación. Y la segunda, cómo se puede evaluar la efectividad de la innovación educativa mediada por TIC en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La mejor forma de poder resolver estas inquietudes, pues, es poder leer, acercarnos comprensivamente y reflexivamente a los contenidos de la unidad, pero también a lo que el profesor hoy nos manifestó. ¿Dónde deben de responder esas preguntas? En el foro. ¿Para qué? Para que entre ustedes como compañeros de grupo puedan tener un diálogo constructivo y formativo en el foro colaborativo. Desde ahí empieza ese aprendizaje, ¿cierto? Desde la autonomía y desde la colaboración con los otros compañeros. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos de esta primera parte. Cuando les decía referente a lo del diario de campo, estas dos preguntas, como en el diario de campo que ahorita se los vuelvo a mostrar, se plantea una pregunta, ustedes perfectamente pueden plantear alguna de estas preguntas allí en el diario de campo para responderla también de acuerdo a su observación. Pero también pueden plantear sus preguntas independientemente de acuerdo a su experiencia en la observación realizada. Segundo punto, participar de la estrategia épica de acuerdo con la programación que se da desde el curso. Recuerde que esta participación es muy importante porque allí es en donde vamos a profundizar, ¿sí?, sobre el desarrollo de esta actividad. Acá hemos abordado desde lo teórico algunos elementos, pero en la épica vamos a abordar más de forma en detalle, más de forma práctica, cómo vamos a realizar esa estrategia evaluativa. Por eso se dice que es una participación obligatoria. ¿Por qué? Porque ustedes deben de participar activamente en la construcción de ese ejercicio para que les vaya muy bien en esta actividad. ¿Cuándo vamos a realizar la épica? La épica la vamos a realizar desde el lunes 31 de marzo hasta el viernes 4 de abril. ¿Cómo sé qué día va a realizar mi tutor la épica? Por el correo interno del curso, y algunos muy amablemente lo han compartido por este chat, está el cronograma de los tutores, ahí están todos los tutores, hay algunos estudiantes que manifiestan que no ven su tutor, revisen muy bien que ahí están los 14 tutores que corresponden a la presente red, ¿sí? Está el horario y también adjunto al correo interno les coloqué el enlace, ¿cierto?, de cada tutor.
Entonces, la pregunta reina, si yo no me puedo conectar a la épica de mi tutor, ¿me puedo conectar a otra? Sí, ¿cierto? En el mismo correo yo se los especifiqué. Darle preferencia a la épica de su tutor, ¿cierto? Porque es la persona que lo acompaña, que lo asesora y que da a conocer todo su proceso. Pero si usted tiene alguna dificultad para conectarse a alguna de la épica de su tutor, entonces tienen otras 13 posibilidades para que se puedan conectar, ¿cierto? Por eso les comparto el enlace de todos los tutores para que usted pueda allí seleccionar. Importante, como yo no voy a estar en la épica de mi tutor, en el caso que así sea, tomen pantallazo donde se evidencie que está su nombre en participantes, participe en el chat dando a conocer alguna reflexión, tómele pantallazo a esa participación, porque a veces los estudiantes dicen, no, yo sí participé y nos manda el pantallazo, pero el pantallazo de lo que está diciendo el tutor allí, entonces la idea es que tomen el pantallazo también de, digamos, de las intervenciones que ustedes van a realizar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, aclaración, dale preferencia a la épica de su tutor y si no es posible, se conecta a la épica de otro tutor y todos tomen su evidencia para que haya mayor claridad en el proceso. ¿Listo? Por ese lado. Tercer punto, ahorita les doy la palabra, termino y les doy la palabra para que vayan escuchando en la medida de que yo voy dando la explicación. Tercero, diligenciar el diario de campo. El diario de campo lo van a realizar sobre el ejercicio de observación, ¿cierto? Van a realizar una observación participante, pero hay varias alternativas, ¿cierto? Entonces acá les doy 4 alternativas. Entonces, si usted ha realizado práctica en periodos anteriores en una institución educativa presencial o virtual, puede tener en cuenta dicha experiencia basándose en el diario de campo y diferentes actividades realizadas. Entonces, hay estudiantes que ya vienen desde tiempo atrás con una práctica y si ahorita no están viendo prácticas inmersivas, tomemos de esos referentes, de esas reflexiones, de esas observaciones y traigámoslas a este escenario e identificando esos procesos evaluativos, ¿cierto? Puede que usted haya identificado en esa clase anterior desde la didáctica, digamos que haya visto el curso de didáctica, pero esa observación tráigala acá, pero enfocándola hacia la parte de evaluación, que es el curso en el cual ustedes actualmente están estudiando y ya se han brindado unos elementos importantes sobre los diferentes tipos de evaluación, etc. Listo. Segunda alternativa. Si está realizando práctica en una institución educativa presencial o virtual, puede tener en cuenta esta experiencia. Entonces nos dicen, profe, yo estoy viendo un curso de inmersión, ¿será que puedo hacer allí mi observación? Perfecto. ¿Cierto? Sobre esa observación es que realizan el diario de campo, ¿cierto? No sobre esta web conference, porque es que esta web conference no es una clase, ¿sí? La web conference es un espacio que tenemos la directora y los tutores con los estudiantes para profundizar sobre algunas temáticas y darle claridad a la guía de actividades, ¿sí? Same. Si es docente en ejercicio, ustedes dicen, profe, yo estoy estudiando una licenciatura, pero yo ya soy docente, yo ya trabajo en una institución educativa. Tenemos varios casos por ese estilo. Entonces, si es docente en ejercicio, en una institución educativa, puede realizar la actividad teniendo en cuenta dicho escenario. ¿Sí? Entonces, diga, profe, es que yo en este momento solamente estoy viendo prácticas de observación, pero soy docente en ejercicio. Entonces, perfectamente, porque acá lo que importa es poder identificar y poder validar cada uno de esos procesos desde la parte evaluativa y esa reflexión que ustedes traigan acá para poderla compartir con sus compañeros. Cuarta alternativa, puede tener en cuenta diferentes clases que no tiene ninguna de las anteriores. Ni he visto práctica, ni estoy viendo prácticas de observación, ni soy docente en ejercicio. Bueno, entonces busquemos en línea, ¿cierto? Algunas clases virtuales
webinar que le permitan responder al ejercicio planteado. Pero ¿sobre qué área? Sobre su área de estudio, ¿cierto? Busquemos, alguien está diciendo por ahí, profe, ¿será que yo puedo realizar mi observación sobre unas clases de INVIL? Claro, si usted está haciendo licenciatura en lenguas extranjeras, puede perfectamente observar una clase en el INVIL. Ah, profe, que yo estoy viendo clases, que yo soy de lenguas extranjeras y quiero también unirme a las diferentes comunidades que ofrece el programa de lenguas. Entonces escribámosle al tutor o me escriben a mí para yo compartirles los diferentes enlaces, diferentes clases que contamos en ese escenario. También, si son de matemáticas, de educación, de filosofía, también nos pueden preguntar a nosotros, profes, que yo no he visto ninguna clase, no tengo ninguna experiencia, ningún tipo, ¿será que me puede recomendar alguna clase en línea, algún webinar que me permita a mí realizar el ejercicio? También nos pueden preguntar, pero también hagamos como ese proceso de indagación para que podamos revisar dentro de las diferentes áreas de conocimiento que ustedes en este momento se están formando para poder realizar ese diario de campo. ¿Dónde compartimos el diario de campo? En el foro colaborativo, ¿cierto? Entonces, lo que es la respuesta a las preguntas y lo que es el diario de campo lo compartimos ¿en dónde? En el foro colaborativo. Recordemos que este curso, por ser de observación, no tiene ningún tipo de enlace de OneDrive, ni de Google Drive, ni de nada, ¿cierto? Nosotros no manejamos carpetas de práctica, solo manejan solamente los cursos de inmersión y de investigación. ¿Sí? Nosotros solamente hacemos nuestra práctica de observación en este ambiente virtual de aprendizaje, en donde tenemos algunas actividades teórico-prácticas que nos permiten a nosotros vincularnos y aprovechar de una buena forma los escenarios que tenemos para poder hacer estos procesos de reflexión. ¿Listo? Entonces, esa es la parte individual. Colaborativo. Entonces, ustedes en la fase anterior identificaron una problemática, ¿cierto? Entonces, esa problemática realizaron una matriz FODA donde cada uno planteó su problemática, como grupo colaborativo seleccionaron la que consideraron más pertinente y sobre esa matriz realizaron sobre esa problemática identificaron una matriz con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? Entonces, sobre esa problemática y todo lo que ustedes pudieron indagar, vamos a hacer una estrategia de evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que puedan resolver el problema usando diferentes tipos de evaluación abordados de acuerdo a la revisión de los diferentes contenidos y siguiendo las recomendaciones que se encuentran en el anexo número 1, que posteriormente se los voy a explicar. Entonces, en la épica que se va a realizar la siguiente semana, se les va a brindar una estructura, ¿cierto? Ustedes pueden adelantar de acuerdo a ese formato del anexo, lo que ya han ido reflexionando y han ido analizando de acuerdo a la fase anterior. Y la próxima semana, que es la tercera semana, realizamos la épica. ¿Para qué? Para afianzar esta actividad, para darles ejemplos de cómo realizar esta actividad y para que ustedes, teniendo una mayor claridad en este proceso, también puedan participar activamente y decir, de acuerdo a la experiencia, cómo podían realizar este ejercicio, ¿sí? Esta actividad colaborativa, ¿quién la entrega? Pues un compañero del grupo, ¿cierto? Entonces somos 5 compañeros, hemos participado activamente y yo voy a encargarme de organizar bien el trabajo de forma organizada, de forma estética, que cumpla con cada una de las indicaciones y lo voy a subir en el entorno colaborativo con cada una de los nombres de los compañeros que participaron, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben de subir en el entorno de evaluación? El anexo, ¿cierto? Solamente esa parte. Bueno, digamos que este es como la imagen que les compartí sobre la épica para que la busquen en sus correos, la compartí el día de hoy con los enlaces y voy a mostrarles acá un poquito esta parte. Entonces acá tenemos el formato,
¿sí? Pero este formato ustedes lo van a alimentar, le van a dar vida con las estrategias, pueden utilizar diferentes recursos educativos para realizar unas actividades bien interesantes en donde realmente se vea un proceso de observación. Entonces, este formato, que es el anexo 1, actividad colaborativa, coloca el nombre de los estudiantes, el grupo colaborativo y qué van a hacer, contextualización de la problemática, porque esa problemática surge de un contexto. Entonces, de acuerdo a ello, ustedes van a describir el entorno y las circunstancias que surge la problemática. Cómo se llama la institución educativa, en dónde está ubicada, qué factores sociales influyen en esa institución, cuáles son esos aspectos culturales y educativos que rodean, cuál es el modelo pedagógico de la institución, cuál es el sistema evaluativo de esa institución educativa, si surge la problemática a partir de allí o si se hace o si se hizo de forma virtual. También en ese escenario, cómo gira desde el CINEP, desde Umbrella, Viva la Escuela, desde esos diferentes escenarios donde ustedes han podido realizar su práctica e identificaron este ejercicio. Ya después de que hacen la contextualización de cómo surge esa problemática, ¿cierto? ¿Por qué la seleccionaron? Entonces ustedes van a hacer una redacción. No les voy a colocar un límite, ¿cierto? Ustedes hacen una redacción en donde haya claridad, ¿cierto? Respecto a ese contexto. Si quieren colocar una imagen, si la institución es física, una imagen también de la institución. Pueden ustedes ser muy creativos en este proceso. Segundo, identificación y análisis del problema. Entonces van a definir claramente la problemática, que ya lo hicieron en la fase anterior, diciendo cuáles son sus causas y efectos en el contexto educativo. Entonces, en este segundo aspecto, ustedes van a dar a conocer la problemática que ya identificaron, tal cual, la van a colocar allí y pueden colocar su matriz DOFAN donde dieron a conocer todo, donde hicieron todo el análisis de las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas que tuvieron en cuenta frente a este ejercicio. Tercer punto, van a crear esa actividad evaluativa. Listo, yo cómo puedo realizar o diseñar una actividad que aborde esa problemática teniendo en cuenta sus diferentes enfoques evaluativos, definiendo las competencias específicas a evaluar, cuáles son las herramientas que puedo tener en cuenta para facilitar esa implementación. Que en esta parte 3 es crucial, por eso los invito a que participen de la épica, porque acá en el tercer punto es en donde se les va a dar puntos estratégicos y claves y estructuras para que ustedes puedan diseñar este tipo de ejercicio. Y finalmente, cuando hacemos esa actividad evaluativa, entonces nosotros vamos a generar una retroalimentación a ese ejercicio, donde yo voy a proporcionar comentarios sobre la actividad evaluativa, cuáles fueron los logros y los aspectos a mejorar. Allí se debe incluir el rendimiento de aquellos estudiantes que cumplen con los objetivos y aquellos que presentan dificultades. Es como cuando nosotros revisamos la actividad que ustedes han entregado y si ven que en la parte de abajo hay un cuadrito donde nosotros colocamos la retroalimentación. Si cumple a cabalidad con la pregunta o con la problemática abordada, ¿sí? Si hubo deficiencias en el sentido en que el estudiante dio a conocer su diario de campo, pero realmente faltó profundizar en determinado aspecto, o en el ejercicio, digamos, de la estrategia evaluativa, entonces hizo falta fundamentar un poco más sobre la parte de los objetivos propuestos que no son muy claros, entonces pueden dar a conocer como una retroalimentación sobre esa misma actividad. Ustedes cómo calificarían y cómo revisarían esa actividad que ustedes van a diseñar, ¿cierto? Entonces, muy importante, vuelvo y le reitero, la participación de la épica con cada uno de esos tutores para que podamos afianzar un poco más este aspecto. Y ya por último, colocamos el diario de campo. ¿Sobre qué hacemos el diario de campo? Sobre la observación de la clase, ¿cierto? No vamos a hacer el diario de campo sobre la observación ni de la épica, ni la observación del webinar, ¿cierto? Porque no son clases,
y no son clases sobre la idea es que lo hagan sobre su área en la cual ustedes se están formando para que puedan identificar cuáles son esos diferentes tipos de evaluación que se emplean para evaluar las competencias en lenguas extranjeras, desde el speaking o de la lectura crítica respecto a la filosofía o respecto al razonamiento cuantitativo respecto a matemáticas o competencias ciudadanas, ¿cierto? Entonces la idea es que lo hagan sobre esa parte. Este diario de campo es del mismo que se planteó en la parte anterior, donde ustedes colocan la información, formación del escenario de práctica lo dejan tal cual, colocan la sesión de tema a desarrollar, cuál es la temática que se desarrolló en la clase, cuál es el docente de acompañamiento, es el que está en el que realimenta los foros, el que les califica, el que les responde por el Teams y el que da la ética, ¿sí? En la observación, lo mismo, preguntas que orientan la observación. Entonces, ustedes pueden plantear sus propias preguntas teniendo en cuenta la observación realizada, de acuerdo a lo que más se hizo énfasis en esa parte, ¿cierto? En esa clase observada. El contexto de la observación, si hubo comunicación con el grupo, cuáles fueron los 3 momentos que se dieron en la clase, qué material se desarrolló y qué interpretación tuvo usted de la clase, qué impresiones tuvo usted frente a la misma desde las cualidades, habilidades y actitudes, y realmente cómo esto a usted le contribuye a su formación personal y profesional, y usted en la parte evaluativa, cómo usted podría mejorar esa parte de la sesión observada, ¿cierto? En la parte evaluativa, de igual forma, cada formato tiene en la parte, todo la instructivo para que ustedes también tengan claridad en este proceso. Entonces, pueden tener en cuenta la pregunta propia, las 2 preguntas que se plantearon en la guía, o también las preguntas que hayan surgido, como las que les dije yo inicialmente cuando el profesor Diego intervino, que a medida que lo iba escuchando me iban surgiendo esas preguntas. Entonces, bueno, realmente una pregunta que me surge es cómo se evidencia la autonomía escolar en la institución educativa. Entonces, yo podría realmente de esa clase, podría identificar esa pregunta si la quiero plantear, o cómo se relaciona el currículo con la evaluación, si realmente lo que se está evaluando es lo que está en su proyecto educativo institucional, si responde al modelo pedagógico en la institución. Hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero teniendo la lectura pertinente de los contenidos, siendo muy crítico a la hora también de observar la clase, y realmente aportando y participando de los diferentes encuentros que nosotros en la red de tutores proponemos, que son encuentros que realmente son muy dinámicos, hay una planeación muy profesional, donde la red de tutores nos reunimos, miramos las diferentes estrategias y que ustedes les puedan permitir afianzar ese proceso formativo como tal. ¿Listo? María José, adelante. Buenas tardes, tutor y Hola. compañeros. Tutora, antes que una pregunta tengo es una apreciación. Lastimosamente, en el grupo donde estoy, que no recuerdo el número, la tutora ha estado ausente desde el inicio del semestre. Yo nunca había hecho el ejercicio de observación participante, es la primera vez. Y nos sentimos en mi grupo como un poco a la deriva, abandonado porque la tutora nunca está y no responde. Entonces es como que un llamado o una petición de que por favor los tutores sean un poco estén un poco más presentes porque nosotros necesitamos orientación. La tutora de mi grupo ni siquiera ha calificado la segunda actividad y era hasta ayer el plazo. Ni siquiera ha calificado la actividad. Entonces, por lo menos yo no sé si el diario de campo lo hice bien, si de pronto me faltó profundizar en algunos temas. Y yo el diario de campo lo compartí con mucha anterioridad por el foro e incluso se lo mandé por el mensajería interna del curso y a la hora, prácticamente un mes después, nunca he tenido respuesta.
Entonces así es un poco como difícil trabajar a ciegas si no tenemos ese acompañamiento. Eso era lo que quería pues Listo, plantear. gracias. No tengo una pregunta porque todo me ha quedado claro. Ok, muchas gracias María José por la Pero, intervención. compañera, yo tengo un curso que no aparece ni siquiera un director de curso ni un tutor. Y pues al momento de yo tener una duda no tengo a quién acudir ni preguntar. Bueno, entonces, bueno, yo puedo dar fe como de mi curso, ya tocaría revisar con el líder de programa cuál es el curso para que te puedan dar como respuesta. Pero si hay un foro abierto, pues sí debe haber un tutor porque en el foro, pues lo abren son los tutores, no se abre automático. ¿Cierto? Entonces, bueno, María José, pues sí te pido el favor, digamos que y a los demás compañeros, en esos asuntos tan particulares, les pido el favor, pues que me escriban por el correo interno o por el Teams para darle a conocer de pronto la situación a la docente. Sí les pido el favor encarecidamente, pues a todos los estudiantes, que algunos tutores se me han manifestado un poco ampliación para la calificación hasta el fin de semana, pues porque realmente hay muchos grupos y pues requieren realizar una revisión como bien detallada y exhaustiva. Entonces sí les pido muy amablemente ese apoyo y esa colaboración para los, digamos, los estudiantes que aún no cuentan con la revisión a calificación, y si existe algún tipo de solicitud o como la que plantea María José, entonces me escriban por favor por el Teams, ¿cierto? Sandra.galvis o al correo interno para yo darles como la alternativa. ¿Listo? Muchas gracias por la intervención. Judy, Andrea. Profe, bueno, yo quería como no sé, como una orientación o un consejo frente a una situación que se registra en la parte de la observación que yo estoy realizando. Resulta que en la institución ha venido presentándose pues una dificultad de que los niños de primero, ellos no han desarrollado las competencias de lectura, de escritura como debe ser. Entonces, como lo que expresaban los tutores y explicaban, y algunos compañeros argumentaban que es triste la realidad porque como docentes no podríamos hacer como un trabajo, digamos, bien realizado. ¿Por qué? Porque también hay que cumplir con unas competencias y exige que el niño no pierda el año, que el niño hay que pasarlo al siguiente grado. Y al pasarlo al siguiente grado, pues eso va a reflejar una problemática muy grande que va a persuadir en todo el transcurso educativo. Entonces, pues no sé de pronto si me pueden dar unos tips o algo, pues estoy muy interesada en esa parte de mi proceso de investigación y pues es como también muy difícil nivelar los niños, pero se está haciendo lo posible porque ellos superen esas dificultades. Bueno, Judy, muchas gracias. Sí, te pregunto, ¿de pronto esa problemática fue la que identificaron en el grupo colaborativo? No, a ver. Fue otro. No, en ese no se expuso mi propuesta porque elegimos una que el tutor ya había retroalimentado de la compañera porque tuve unos percances, entonces no alcancé a subirlo como con tiempo para que el tutor lo retroalimentara. Ah, bueno, perfecto. Bueno, voy a detener la grabación porque como estamos teniendo un poco de problemas con la capacidad del Teams, entonces como ya siguen como las preguntas para que de pronto no nos quede muy pesado la grabación y realmente después la pueda descargar, ¿sí? De igual forma, los estudiantes que necesiten retirarse,
Les agradezco mucho por haber participado de esta segunda web conference y voy a dar un espacio más para responderle las preguntas. ¿Listo? Se pueden quedar los que deseen y los que tengan claridad en el proceso, pues con toda la tranquilidad se pueden retirar. Entonces voy a detener la grabación. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, muchas gracias.